El 17 de octubre de este año 2025 tuvo lugar una nueva reunión en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump y el presidente Volodymyr Zelensky para evaluar la posibilidad de nuevos apoyos militares de Estados Unidos a Ucrania. En este caso, principalmente se tocó el tema de los famosos misiles Tomahawk, el cual Ucrania insiste en que se le entregue para hacer ataques de largo, digamos, de larga distancia, más profundos en territorio ruso. Y al término de la reunión, el presidente Zelensky obtuvo la promesa de nuevos apoyos, el F-16 entre ellos, pero aún no se le libera el Tomahawk. Él dijo en una entrevista que él siente que el presidente Trump no quiere un escalamiento generalizado de esta guerra y por eso ha postergado la entrega de los Tomahawk. Y cabe la pregunta, ¿no? Qué raro, ¿por qué razón Estados Unidos en este siglo XXI tiene un comportamiento, pues, ¿no? Dubitativo, indirecto, inseguro, ¿no? De meterse de lleno en la guerra en Ucrania, mientras en el siglo XX, en las dos guerras mundiales anteriores, pues no tuvo ninguna duda en involucrarse a partir del hundimiento de Lusitania y del propio ataque en Pearl Harbor. Estados Unidos entró en la guerra de manera directa, porque ya lo hacía de manera indirecta, colocando toda la potencia militar e industrial de los Estados Unidos a favor de los aliados, inclinando el resultado de dichas guerras. Sin embargo, en esta guerra de Ucrania no vemos esa situación. Estados Unidos ha estado muy evasivo y entonces eso nos lleva a hacer este análisis comparativo, una especie de déjà vu geopolítico. ¿Cuáles son esas semejanzas y diferencias entre la Segunda Guerra Mundial y esta guerra en Ucrania, que es casi un preludio a la Tercera Guerra Mundial? Prácticamente son los mismos actores, prácticamente es el mismo escenario de guerra. Entonces vamos a hacer este comparativo muy interesante y vamos a sacar conclusiones geopolíticas reveladoras. Quédate y te cuento más. Muy bien, mis queridos amigos, mis queridos patriotas en toda Latinoamérica, sean todos ustedes bienvenidos a una noche más de geopolítica pura y dura. Te saluda el ingeniero Gustavo Villarreal, tu amigo el patriota. Y bueno, a la advertencia que siempre hacemos a todos los que por primera vez entran a este canal, estás en un canal de centro. Y por lo tanto, en este canal nosotros criticamos a la izquierda y a la derecha, criticamos a Rusia y a Estados Unidos, criticamos lo que haya que criticar, porque de eso se trata un análisis objetivo. Nosotros no estamos en la nómina de los rusos ganando en rublos, ¿no? Haciendo columnas, ni tampoco en la prensa anglosajona, ganando en dólares o en libras, y por lo tanto nos vamos a dar el lujo, un raro lujo en estos tiempos, de hacer un análisis objetivo. Por lo tanto, si tú eres fan lover de tu papi Putin o de papi Trump y no soportas críticas a tus ídolos, te invito a retirarte, no tienes nada que hacer en este video. Pero si tú eres de la inmensa mayoría de las personas de bien en Latinoamérica que es de centro, te invito a quedarte. Muy bien, bueno, vamos a empezar entonces a tocar los puntos que he preparado para esta noche sobre esta especie de comparativo de Yahoo entre la Segunda Guerra Mundial y esta guerra en Ucrania. ¿Ok? Muy bien. Lo primero, ambas guerras, vamos a decir que esta guerra en Ucrania es un preludio a la Tercera Guerra Mundial, estamos en una Tercera Guerra Mundial, híbrida, indirecta, pero recordemos que las guerras mundiales, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, tuvieron también sus guerras indirectas, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, el conflicto, la invasión de Japón a China en los años 30, la invasión de Italia a Abisinia en los años 30. No podemos olvidar la guerra española, la guerra civil española en los años 30, y también pues todo el avance que tuvo Hitler en los Sudetes, en Europa, la anexión de Austria, ¿cierto? Digamos que todas estas cosas fueron pues como el caldo de cultivo, ¿cierto? Del enfrentamiento directo luego entre potencias. Y podemos decir que en este momento existen también guerras proxies entre dos bloques, ¿no? Esa es mi hipótesis de trabajo siempre, ¿no? Estamos en una guerra entre dos bloques. El bloque occidental, OTAN, Estados Unidos y aliados, que defienden el statu quo, que no quieren que nada cambie, que se mantenga
todos los tratados posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods, Yalta, etcétera, y tenemos el bloque oriental, liderados por Rusia y China, y aliados como Norcorea, Irán principalmente, y que quieren que todo este orden de cosas, todo este orden mundial cambie, se equilibre, se les conceda mayor poder a estas nuevas potencias, y también los aliados indirectos como son los BRICS, ¿no? El famoso sur global. Entonces, en toda esta guerra de bloques, en este momento están habiendo muchas guerras proxies entre ellos, ¿no? Recordemos en este siglo XXI la guerra en Georgia, la guerra en Siria, ¿cierto? La segunda invasión de Irak, la segunda invasión de Afganistán, ¿cierto? La guerra en Libia, la guerra en Yemen, la guerra en el Sahel africano, ¿cierto? Y ahora último, pues los problemas, la invasión, la ocupación israelí en Gaza y luego la invasión rusa en Ucrania. Entonces, todas estas guerras son prácticamente, digamos, zonas donde estos dos bloques de manera indirecta se están enfrentando, ¿no? A la usanza de lo que ocurrió en el siglo XX. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es que hay dos bloques en conflicto, ¿cierto? Hay dos bloques en conflicto, como acabo de mencionar, y lo curioso de esta situación es que en el siglo XX, en la Segunda Guerra Mundial, hubieron países en Europa neutrales. Recordemos el papel de Suiza, ¿ok? El papel de Suecia, ¿ok? Como países neutrales. La propia España se declaró neutral, Portugal se declaró neutral. Sin embargo, hoy en día en Europa ya no hay neutrales. O sea, ahí tenemos una diferencia, ¿cierto? Una diferencia en el sentido de que en Europa ya prácticamente son dos bandos, ¿no? Es Europa versus Rusia, prácticamente, hablando de Europa. Europa ha hecho un frente común contra Rusia. Ahora, ¿por qué razón? ¿Cuándo ha pasado esto en la historia anterior? Recordemos las invasiones mongólicas y las invasiones de Atila, ambos invasiones de pueblos orientales. En este momento Europa se siente atacada por un peligro oriental, así como en las famosas invasiones islámicas, ¿cierto? Que llegaron hasta Viena. Entonces ahorita hay una especie de alianza occidental, entendiendo que todo Occidente está en peligro, todo el statu quo está en peligro, ¿ok? Es decir, Rusia es más peligrosa que Alemania en este momento para los europeos, ¿ok? Y si bien es cierto, algunos prorrusos se andan quejando en redes sociales que no entienden por qué tanto odio a Rusia y no sé qué, pero amigos, recordemos que cuando Rusia tuvo el poder, recordemos, la cortina de hierro, Europa del Este ocupada por tropas soviéticas, Rusia impuso su ley. Bueno, como cualquier potencia, lógicamente, ¿no? Como el propio Estados Unidos también lo ha hecho. Pero esto pues obviamente ha generado resquemores, traumas, fobias, y no se quiere una Rusia fuerte, no se quiere. Esto es un trauma continental en Europa, pero además asusado por los anglos. Los anglos no les conviene que haya una potencia terrestre fuerte. Siempre la han saboteado. Recordemos que Gran Bretaña saboteó hasta arruinar al Imperio Español, luego saboteó al Imperio holandés, luego saboteó al Imperio francés, ¿cierto? Y luego ha sido pues también este sabotaje a la Unión Soviética hasta hacerla colapsar. Entonces, nunca se ha permitido, los anglos, Inglaterra, Estados Unidos, nunca han permitido ni permitirán una potencia fuerte hegemónica en el continente. La famosa lucha geopolítica entre el poder marítimo y el poder terrestre. Entonces, digamos que esto tiene esas raíces en esa etapa, las raíces en esta fobia, miedo, terror al dominio asiático, y entienden que Rusia representa ese poderío asiático porque tiene una parte asiática y porque además está apoyado por potencias asiáticas como son Irán, Corea del Norte y China principalmente. Entonces hay un terror. Esto es como que ellos sienten que los rusos en estos momentos, si se les deja ganar, esto es como dejar ganar a los mongoles, a los hunos. Entonces va por ahí un poco esta semejanza y diferencia en este momento y se explica por qué razón en este momento en Europa no hay
no hay neutrales. ¿Ok? Muy bien. Segundo punto, la política de alianzas. Cuando hubo esta guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, estuvo muy claro el rol de alianza, ¿no? Fue un juego muy fino. Recordemos que, digamos que el que mejor jugó sus cartas inicialmente fue Stalin, pero finalmente el que mejor jugó sus cartas fue Roosevelt. Me explico. En el momento, en el contexto del momento previo a la Segunda Guerra Mundial, habían tres bloques. Democracias occidentales, ¿ok? O potencias occidentales, principalmente Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, las potencias del eje, Alemania, Italia, Japón, que eran las potencias, digamos, emergentes, retadoras, y había un tercer actor, que era la Unión Soviética, que tenía su propio juego, era un tercer actor. Entonces, digamos que si hay tres contendientes, tú no quieres entrar en la pelea de primero, prefieres que tus enemigos se enfrenten entre ellos primero y luego al final entras tú. Entonces, en esa etapa inicial, Stalin trata de hacer que las potencias occidentales se peleen con las potencias del eje, como finalmente ocurrió. Por eso es que Stalin le cubre las espaldas a Hitler haciendo un pacto de no agresión para que Hitler se sienta cómodo y le ataque a los occidentales, o sea, no lo ataque a él, sino ataque a los occidentales, lo cual consigue cuando Alemania invade Polonia. Es más, la Unión Soviética también invade Polonia, y los occidentales, que le tenían más miedo a Alemania que a la Unión Soviética, le declaran la guerra a Alemania. Entonces es por eso que así empieza la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Stalin hasta ese momento hizo su negocio, ¿no? Sus enemigos se estaban enfrentando en los primeros 2 años. Él pensó que esto iba a ser como la Primera Guerra Mundial, que iba a durar 4 o 5 años estancados, pero se equivocó. Alemania derrotó a Francia muy rápido y luego el propio Stalin sufrió la invasión alemana. Pero por eso digo que el que mejor jugó fue Roosevelt, ¿no? Roosevelt esperó hasta el último momento, ya a los finales del 41, recibe el ataque japonés en Pearl Harbor, y es ahí que Estados Unidos recién entra en la guerra en su cuarto año prácticamente, empezando el cuarto año de guerra. Y pues obviamente un Estados Unidos que no había sufrido daño, con dos océanos que lo protegían, ¿cierto? Con toda la potencia industrial y demográfica y de recursos que tenía, y el resto es historia, ¿cierto? En este momento, a diferencia de esa Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos tuvo la mejor diplomacia que se puede pensar, Estados Unidos en este momento tiene la peor diplomacia. Trump se está peleando con todo el mundo, no solo contra sus enemigos declarados, Rusia, China, sino además contra sus propios aliados occidentales. O sea, esto no se había visto nunca. Es una cosa de locos. Yo no sé la verdad quiénes son los asesores de Trump. Me da que pensar que sean gente, una de dos, o son tan dogmáticos, fanáticos, soberbios, que no ven la realidad y cometen estas torpezas. El pobre Kissinger debe estarse revolcando en su tumba viendo los desastres que están haciendo estos asesores modernos de Trump, o de plano están locos, ¿no? O sea, no se dan cuenta de la realidad, están divagando, o creen que Estados Unidos tiene un poder tan incontestable que puede darse el lujo de pelearse con todo el mundo, porque es increíble, ¿no? Estados Unidos sanciona, coloca aranceles a sus propios aliados, o sea, los somete de una manera, digamos, fuera de lo normal, ¿cierto? Entonces, esto es una gran diferencia con la Segunda Guerra Mundial. En este momento, ¿quién está teniendo la mejor diplomacia posible? China. China es el que tiene la mejor diplomacia. No se pelea con nadie, está haciendo negocio, está pescando a río revuelto, está dejando que sus enemigos, porque si bien es cierto, Rusia es un aliado circunstancial de China, al final es un rival también. Al final eso va a ser un rival. ¿Ok? Lo que quiere China simplemente es mantenerse al margen lo más que pueda y entrar cuando le convenga, como lo hizo Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Otro aspecto a evaluar, la capacidad industrial. En la Segunda Guerra Mundial, la suma de producción de los aliados
Estados Unidos, Gran Bretaña, Unión Soviética, superaba 10-1, repito, 10-1 a la producción militar industrial alemana en la Segunda Guerra Mundial. En este momento, tengo acá las cifras anotadas, según fuentes confiables, la producción de drones mensuales de Rusia está rondando las 3.000 unidades mensuales, mientras la producción ucraniana está en 1.500, o sea, la mitad. La producción de tanques, Rusia produce en este momento aproximadamente unos 300 tanques nuevos versus Ucrania-OTAN en unos 150 a 200. La producción en misiles de crucero. En este momento Rusia produce 80 a 100 misiles mensuales, OTAN-Ucrania 30 a 50 misiles mensuales. Piezas de artillería, cañones principalmente, Rusia en este momento 180 a 220, OTAN-Ucrania 50 a 70. Y finalmente la producción de aviones de combate, Rusia en este momento 20 a 25 aviones nuevos, más 40 a 50 modernizados, y la OTAN Ucrania 0. Pero digamos que para este año 2025 las cifras están mejorando para la OTAN, ¿ok? La diferencia ya se empieza a reducir y la OTAN empieza a remontar. Entonces, aquí tenemos que estoy haciendo una comparativa entre la producción Rusia versus OTAN, que incluye Estados Unidos, Europa Occidental y la propia producción ucraniana, que aunque es baja, pues produce. Es evidente la ventaja rusa. Lo que pasa es que Rusia hizo una movilización temprana para la guerra. Desde los primeros meses que se dio cuenta que la guerra en Ucrania se le complicó, es verdad que Rusia subestimó Ucrania y su Blitzkrieg fracasó, hay que ser claros con eso. Pero luego entendieron que esta era una guerra existencial y que tenían que movilizar todo lo que pudieran, la famosa guerra total. Rusia se movilizó y es por eso que durante el 2022, 23, 24 ha tenido cifras abrumadoramente más altas que la producción de Ucrania y la OTAN. Recordemos además que el territorio de Ucrania está siendo duramente castigado, prácticamente no puede tener producción propia. Y la OTAN, Estados Unidos, recordemos que desde los 90 ha venido sufriendo una desindustrialización, y no me refiero solo a fábricas de armas, porque tiene que ver con todo el clúster, con toda la cadena de producción, con proveedores, con industrias secundarias y auxiliares. Por eso le cuesta tanto a la OTAN igualar las cifras rusas. Pero digamos que el horizonte de crecimiento de la OTAN le da un plus. O sea, si Rusia siguiera peleando sola, obviamente en algún momento la OTAN la va a poder superar por mayor cantidad, mayores esfuerzos sumados, ¿ok? Pero ahí está el factor chino. Si tú le agregas en un escenario crítico donde Rusia se ve abrumada, se empieza a ver superada, obviamente China intervendría. Para los escépticos me dicen que no, China intervino en Norcorea. China intervino cuando la guerra de Corea se puso adversa a Corea del Norte para evitar un triunfo de Corea del Sur y aliados. ¿Qué te hace pensar que no haría lo mismo si Rusia se ve superada? Obvio no. Obvio no se quedaría de brazos cruzados. China intervendría con todo su inmenso parque industrial, inclinando la balanza a favor de Rusia. Entonces, industrialmente hablando, el bloque oriental tiene una ventaja contra el bloque occidental. Es sabido que Occidente se desindustrializó hace décadas y ahora le está costando mucho recuperarse. ¿Ok? Es muy importante. Ahora, en el acápite de recursos. Recursos. Cuando hablamos de recursos energéticos, recursos minerales, recursos en general, hídricos, madera, etcétera, y recursos humanos, demografía. En la Segunda Guerra Mundial, la suma de recursos, por ejemplo, población, Alemania solo eran 80 millones versus
Estados Unidos, Rusia y Gran Bretaña, que sumarían más de 300 millones de habitantes. O sea, la diferencia era de 4-1. Y en recursos ni que se diga, Alemania nunca tuvo una producción suficiente de combustible, que fue su gran talón de Aquiles en la Segunda Guerra Mundial, ni tampoco de aceros y otros componentes críticos. Mientras Estados Unidos tenía una enorme producción de recursos, petróleo, minerales, igual la Unión Soviética, a pesar de ser castigada, y Gran Bretaña con su imperio británico, por supuesto que también que sí. Entonces no había punto de comparación. Alemania tenía esa guerra perdida desde el inicio. Mientras en este momento todo esto se invirtió. Todo esto se invirtió. Porque prácticamente si tú sumas la demografía de Rusia con China, pues obviamente es mucho mayor que la población de Europa Occidental y Estados Unidos. Si tú sumas los recursos energéticos de Rusia con China y aliados, Irán, Corea y BRICS, superan al G7 y Europa Occidental en recursos minerales, petrolíferos, económicos. El PBI combinado del bloque oriental, incluyendo a los BRICS, supera al G7. Entonces, ahí tenemos una gran diferencia entre lo que pasó aquella vez con lo que ahorita está pasando. ¿Ok? Y esto obviamente inclina la balanza. Siempre decía Stalin que la guerra se gana en las fábricas, y esto es muy cierto. Ahora, poder militar. Analicemos poder militar. Movimos un poco las cifras de producción. Y en poder militar, la OTAN tiene la ventaja de bueno, en la Segunda Guerra Mundial era evidente que Alemania tenía la mejor tecnología, los tanques alemanes, el tanque Tiger, el Panther, el Elephant, demostraron ser pues los mejores tanques de la guerra, innegable, a pesar de los éxitos del T-34 soviético, pero la cantidad de material bélico, de tanques, aviones, cañones, buques que pusieron los aliados versus la cantidad de armas que tenían los alemanes, no había comparación. Es decir, en un momento dado la cantidad por saturación venció a la calidad. Y esto es una verdad innegable. Por eso decía Stalin, la guerra se gana en las fábricas. Así ha sido siempre. La guerra es una competencia de recursos e industria. Y obviamente también estrategias. Entonces, en este momento se invirtieron los papeles. La OTAN está como el eje. Tiene armas modernas, sí, precisas, sí, pero no son suficientes. Las cantidades no son suficientes. Y también se apuesta por las armas milagrosas. La OTAN está que los famosos game changers, desde el inicio de la guerra, no, que te mando el tanque Abrams, que te mando el tanque Challenger, que te mando el César, que te mando el HIMARS, que te mando los Patriot, que te mando ahora los F-16, no, que te voy a mandar ahora los Tomahawk, o sea, no hay arma milagrosa, mi querido amigo. La cantidad abruma la calidad, que esto ha sido así siempre. ¿Listo? Entonces, ahora está el papel invertido. La Alianza Oriental Rusia-China tiene la ventaja en cantidad de armas, que es abrumadora. Sin embargo, cabe anotar, como digo, que si se mantiene Rusia peleando sola, o sea, si Estados Unidos se interviene en la guerra, obviamente China va a intervenir en la guerra. O sea, esto, digamos que ahorita hay una intervención indirecta de ambas potencias. ¿Ok? Entonces estamos hablando Rusia versus OTAN, ¿no? En este momento en la competencia. Pero, como estaba hablando, la diferencia en producción se va reduciendo. Si la OTAN consiguiera una movilización general, podría igualar o revertir la situación. Ahora, eso está difícil, ¿no? No me imagino el reclutamiento masivo de jóvenes europeos que han estado debilitados en su esencia, en su virilidad, por estas agendas 2030, agendas LGBT, todas estas cosas que han hecho y le han vendido a la juventud europea que está mal ser masculino, que está mal tener testosterona, ¿no? Entonces hay una especie de aburguesamiento de la juventud europea. Yo no los veo, pues, acudiendo voluntariamente a las armas a pelear contra los rusos. No los veo, ¿no? Haciendo eso, así que seamos honestos, esto no tiene mucho sentido. ¿Ok? Otro punto,
Sin embargo, a pesar que Estados Unidos y la OTAN marqueteramente tienen las mejores armas o las más precisas, tenemos que recalcar que el bloque oriental tiene los famosos misiles hipersónicos. Y esto ya dejó de ser un mito urbano. O sea, hasta hace un año atrás se decía, no, es que esto no creo, no parece. Entonces, hasta hace un año atrás se decía, no, esto es un mito urbano, esto no es tan así, estos misiles no son tan eficaces, pero miren, hace poco pasó la guerra de los 12 días entre Israel e Irán. Y si bien es cierto, esto quedó en una pausa, pero Irán con sus misiles hipersónicos demostró que ni siquiera el país más protegido del mundo, que es Israel, pudo evitar que estas armas hipersónicas perforaran sus defensas antiaéreas. Y eso que Israel tiene la cúpula de hierro, la onda de David, los sistemas Arrow, los sistemas Patriot, no pudieron impedir el daño de estos misiles hipersónicos. Entonces, igual se puede decir de la aviación israelí, que demostró que los S-400 rusos, los S-300, no fueron suficiente protección para Irán. Israel también le generó daño a Irán. Entonces, ¿qué se ha demostrado con esto? Que las armas ofensivas prevalecen sobre las armas defensivas en este momento. Entonces, la mayor producción de misiles y la presencia de misiles hipersónicos a favor del bloque oriental, que ya los posee Rusia, China y el propio Irán, en este momento es un factor decisivo y disuasorio. La gran baza que tiene Occidente es su poder naval, los famosos portaaviones. Pero pues si el otro bloque tiene los misiles hipersónicos, dos, tres misiles hipersónicos lanzados contra un portaaviones y chao portaaviones. Entonces, digamos que ya no es tan así esa diferencia. ¿Listo? Entonces, otro punto importante en cuanto a poder militar, una estrategia que funcionó muy bien en la Segunda Guerra Mundial y que arruinó a Alemania y más bien la condenó a perder la guerra por falta de recursos fue el famoso bloqueo. Alemania en las dos guerras mundiales fue bloqueada y esto obviamente ralentizó el poderío militar alemán, porque pues sí, de nada te sirve tener tanques, aviones, nueva tecnología, si no tienes el combustible para que esto se mueva, si no tienes la mano de obra suficiente, si no tienes el acero, el hierro suficiente, de poco te sirve. Entonces, en este caso, para esta nueva guerra que estamos viendo, Rusia y China, por sus dimensiones colosales, por su línea costera de miles y miles de kilómetros y por tener frontera común, los cuatro aliados, ¿no? Rusia, China, Norcorea e Irán tienen frontera común a través del Mar Caspio con Irán. Entonces, esto hace que estos países sean pues imposibles de bloquear, no los puedes bloquear. ¿De quién los vas a bloquear si terrestremente tienen continuidad geográfica? No hay manera, no hay manera. Entonces, esto digamos que es justo la pesadilla que Mackinder profetizaba para Occidente y que Kissinger tan hábilmente evitó en la Guerra Fría, ¿no? Es decir, cuando se juntaran Rusia y China, formarían el llamado Heartland, el corazón continental, que cuando esa alianza se concretara, que se ha concretado, prácticamente el poder marítimo de los angloamericanos sirve de poco o de nada. ¿Ok? Entonces, eso también es una diferencia notoria. Otro punto, en la Segunda Guerra Mundial hubieron el famoso tercero ganador. ¿Quién fue el tercero ganador de la Segunda Guerra Mundial? Evidentemente Estados Unidos. Fue el último en entrar y fue el que mejor parado salió. ¿Ok? Prácticamente sin daños, con una producción industrial masiva, con unos recursos tremendos, y ese fue prácticamente su digamos, estreno como superpotencia. En este momento, ¿quiénes son los terceros ganadores? Estados Unidos no, Estados Unidos está involucrado en la guerra en Ucrania, esto es evidente, está claro, lo han admitido, están de manera indirecta, pero están, toda Europa Occidental también, Rusia obviamente sí, pero ¿quiénes están jugando esta carta de tercero ganador? China principalmente, obvio, China es el que está jugando esa carta de tercero ganador, va a entrar en la guerra cuando ya sea inevitable, cuando los otros, sus enemigos o rivales se hayan destruido mutuamente, ahí va a entrar China. ¿Y quiénes más están
así con la mirada de cocodrilo, esperando su oportunidad para entrar de últimos y sentarse en la mesa de los ganadores, India y Turquía, principalmente. Y de alguna manera también Irán está tratando de jugar esa carta. ¿Ok? Y eso es lo que yo siempre digo, acá una primera reflexión para mis amigos en Latinoamérica, mis hermanos, ¿no? Se nos ha vendido el cuento por culpa de estos propagandistas, digo, analistas de turno, que nos hacen creer que hay que tomar partido, que es imposible una tercera posición, que definitivamente tenemos que ser ahijados o de Rusia o de Estados Unidos. Y en el caso turco, el caso indio, nos demuestran que no es así. India y Turquía tienen su propio juego, al igual que Arabia Saudita, al igual que el propio Irán. Por eso Irán se negó a firmar un tratado de defensa mutua con Rusia. Irán quiere tener su propio juego. Y esto funciona y funciona muy bien, ¿ok? Y funciona muy bien porque al ser un tercero, un no alineado, tú puedes conversar con los dos y sacar ventajas. El ejemplo turco es totalmente válido en ese sentido. Pero ¿qué necesitas para tener eso? Necesitas tener fuerza militar e industrial propia. Turquía tiene industria militar propia, pues obvio. Los famosos Bayraktar son turcos, los drones Bayraktar. Eh, Irán tiene industria militar propia, los Shahed, los drones Shahed, sus misiles. India tiene su propia industria militar, los famosos misiles de crucero BrahMos, por ejemplo, sus propios portaaviones. Entonces, si tú quieres, bueno, lo más recomendable es tener tu propio juego. Y si tú quieres tener tu propio juego, necesitas tu poder militar propio. Cosas que en Latinoamérica ni siquiera Brasil y México, que son los países más grandes, tienen poder militar propio. ¿Por qué no? Tan simple como que no producimos nuestras propias armas, así de simple. Mientras no produzcas tus propias armas, tú no puedes tener propio juego. Tú no eres soberano, eres intervenible. Te pueden invadir en cualquier momento. Y la historia lo demuestra una y otra vez. Entonces, he ahí para que analicemos nuestras carencias y nuestras debilidades. ¿Ok? ¿Y por dónde iría el camino? Otro punto importante, el riesgo de agitación social. Recordemos que en la Primera Guerra Mundial, el imperio del zar, la Rusia imperial, cae derrotada ante la Alemania del Kaiser por culpa de la Revolución Rusa. Dicho sea de paso, los alemanes fueron los que enviaron a Lenin. Lenin era un agente alemán. A Lenin lo envían allá en aquel momento San Petersburgo, después Leningrado, lo envían como agitador y logran darle un golpe de Estado a los socialistas, a los mencheviques, en la famosa Revolución de Octubre, ¿no? Entonces, solo es ante esa agitación social de la Rusia imperial que tienen que capitular los bolcheviques ante los alemanes. En la Segunda Guerra Mundial, ¿quién tenía ese riesgo? Alemania había sufrido también insurrección social en la Primera Guerra Mundial por el bloqueo y el hambre, y no quería sufrir eso, por eso Hitler nunca decretó la guerra total, la movilización total, nunca. Solo cuando ya el 44 todo estaba perdido, recién quisieron hacerlo, por el temor a la agitación social. Entonces, en este momento, en otras palabras, ¿no? El eje en la Segunda Guerra Mundial fue el que más sufrió las agitaciones sociales, las revoluciones internas. Recordemos que Benito Mussolini cae justamente por una agitación interna, cuando el país es invadido por los aliados por el sur, ¿no? En Sicilia. En este momento, ¿quién tiene el riesgo de la agitación social? ¿Quién es vulnerable a ese ataque político? Occidente. Estamos viendo las protestas en Francia, las protestas en Europa. ¿Por qué? Porque ante esta crisis energética y económica que tiene Occidente, Occidente tiene un sistema financierista caduco, no es productivo. Entonces, en este momento Estados Unidos le ha impuesto a la OTAN y a los europeos que tienen que gastar más en armas y por supuesto esas armas las tienen que comprar Estados Unidos, obvio, porque Europa no tiene una industria fuerte militar. Entonces,
Obviamente la plata no alcanza para todo, Europa va a tener que descuidar su famoso programa de bienestar social, ¿no? Todo este bienestar que tienen los europeos, estas gollerías sociales que tienen, que hasta pueden darse el lujo de trabajar 4 días por semana y solo 6 horas. O sea, estamos locos, ¿no? Europa se dedica a ser más vago, reduciendo su tamaño industrial, cuando debería ser al contrario. Pero en este momento todo ese sistema de bienestar se está desmantelando, está cayendo, porque se está invirtiendo esos recursos en armar Europa. Por lo tanto, y recordemos que Estados Unidos está en la misma, ¿no? Todas las protestas, las protestas que han habido en Estados Unidos por el tema migratorio, ¿no? Los excesos del ICE y todas estas cosas, hay agitación. O sea, ¿dónde es más probable? ¿Qué régimen es más vulnerable a estas revueltas internas? Las democracias occidentales en este momento, mi querido amigo. Totalmente. Mientras tú ves que en Rusia y China, por el hecho de ser regímenes autoritarios, ¿ok? Autoritarios, fuertes, centralizados, ahí no se revela ni una mosca. Pero eso genera cohesión, pues. Genera cohesión y la unión hace la fuerza. Entonces, ¿quién tiene las de perder en este nuevo conflicto? Occidente. Oriente no. ¿Ok? Y por último, lo que mencionaba, el involucramiento de Estados Unidos. En las dos primeras guerras mundiales, Estados Unidos fue tajante y claro. Dijo, sí, no es mi guerra, esto es una guerra europea, pero yo voy a entrar porque no quiero que cambie el statu quo. En esta guerra entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos ha sido muy dubitativo, muy vacilante. Y yo creo que en el fondo sienten que no quieren involucrarse porque saben que se van a empantanar, saben que eso va a ser su tumba geopolítica. Entonces, por eso Estados Unidos se ha resistido y por eso el rechazo de Trump a darle los Tomahawk a Ucrania te da una pauta, ¿no? De cómo están las cosas. A Estados Unidos no le conviene que esto escale, no tiene la fuerza. Recordemos que hoy en día Rusia tiene un aliado económicamente más poderoso que el que tiene Ucrania. Ucrania tiene el apoyo de Estados Unidos, pero Rusia tiene el apoyo de China. Hoy en día la superpotencia económica, industrial, comercial es China, no Estados Unidos. Eso ya acabó, es otra era del siglo XXI, mi querido amigo. Hago otra reflexión, ¿no? Aquí a los políticos tradicionales, a la clase política de nuestros países, que vive anclada en la Guerra Fría, vive anclada en la Guerra Fría. Ellos siguen en la Guerra Fría. Si tú opinas distinto de los socialistas, no, eres un facho, un fascistoide, ¿cierto? Ahora, si eres de derechas, no, que sabes que tú eres un zurdo, un caviar, un comunistón, un rojo. Entonces, siempre viven en su mundo de fantasías, todavía se han quedado atrapados en la Guerra Fría. ¿No se han enterado que nosotros estamos en este momento en el siglo XXI? Siglo XXI. En este momento no es una guerra ideológica, es una guerra de bloques, ¿ok? Es una guerra de bloques. Entonces, no entendemos cómo se maneja la geopolítica en estos tiempos. No es una guerra ideológica, es una guerra de bloques, de intereses geopolíticos, de esquemas, de órdenes mundiales, si se quiere. ¿Ok? Entonces, en este momento nosotros tenemos que ser pragmáticos, no alineados y apostar por nuestro propio desarrollo, propia tecnología, propia industria militar. Solo así vamos a ser realmente soberanos. No vamos a estar intervenidos con golpes de dictaduras blandas o duras, etc. ¿Ok? Esto es muy importante entenderlo. La ideología nos ha hecho mucho daño, es el opio de nuestros jóvenes. ¿Ok? Por eso mencioné el caso turco, el caso iraní, inclusive el caso árabe, el caso hindú, como ejemplos de cómo se hacen las cosas, pues mi querido amigo. ¿Ok? Y bueno, ya para terminar, en este momento, en la situación en el frente, pues el frente a Rusia le está costando avanzar, esto es innegable, ¿ok? No se puede negar, pero está avanzando. Controla en este momento más del 20% del territorio ucraniano, 20%, se dice pronto, la quinta parte del territorio ucraniano, sobre todo casi toda la ribera del Mar Negro, está en manos rusas y esto no tiene visos de cambiar. Es decir, hay que ser realistas, en este momento esto es una guerra de desgaste, es una guerra de posiciones, ¿ok? La guerra de movimientos no se ha podido volver
a cumplir. Pero en esta guerra de desgaste, quien está llevando la peor parte es Ucrania y la propia OTAN, porque no han logrado detener el avance ruso, que siguen avanzando, repito, lento pero seguro, ¿ok? Y digamos que eh, no hay visos de que esta tendencia se revierta. Rusia mantiene un altísimo nivel productivo, China sigue apoyando a Rusia y la OTAN no tiene con qué responder, ¿no? También, bien es cierto que en el papel son economías más, las sumatorias son economías más grandes, pero en la realidad, aunque si las sumatorias son economías más grandes, la OTAN no ha tenido la claridad, la decisión de hacer una movilización general. Repito, los jóvenes europeos con la testosterona en mínimos, dudo mucho que se animen, ellos estamos pensando individualistamente hablando, así que eso lo veo muy difícil. ¿Ok? Y aparte la crisis económica que tienen estos países, recordemos cómo está Alemania, cómo están las industrias en Europa, cómo está Francia, cómo está el propio Estados Unidos endeudado hasta el cuello, cómo está Japón endeudadísimo. Entonces, digamos que por primera vez el bloque oriental tiene una mejor base industrial, económica y militar. Entonces, tiene todas las papeletas para ganar esto. ¿Qué pienso yo que va a seguir en este conflicto? O sea, en este momento, desde que Trump este año decidió ponerse las pilas, y se acuerdan la famosa reunión con Zelensky, donde lo chamaqueó, donde prácticamente lo bajoneó, Trump está tratando de encontrar una solución al conflicto. No ha logrado todavía que los rusos cedan lo suficiente ni que los ucranianos cedan. Es el problema y el drama. Por eso a veces amaga que va a apoyar más, pero sabemos que no. ¿Por qué? Porque por una razón geopolítica, a Estados Unidos le conviene detener ya el conflicto en Rusia, porque ya se dio cuenta que apuntó mal, apuntó mal. El verdadero enemigo de Estados Unidos es China, no Rusia. Rusia es un enemigo secundario. Si se quiere, Rusia es un rival, pero no es el enemigo a vencer. China tiene demasiado poder y lo va a usar, y está decidida. Y año tras año China se fortalece y Occidente se debilita. Por eso urge para estos señores, para Occidente, detener el conflicto, o sea, encerrarlo ya. Entonces, lo que yo creo es que se va a congelar el conflicto. Lo más probable es que tengamos una situación similar a Cachemirra, donde el conflicto queda congelado, con una zona desmilitarizada tal vez, una tregua momentánea, y ahí, hasta ahí, donde cada bando va a intentar retomar la guerra en el momento en que se sientan suficientemente fortalecidos. ¿Ok? Lo cual sabemos que el tiempo corre a favor de Rusia y aliados y no a favor de Occidente. Entonces, pero es lo más probable, tipo el conflicto en Cachemira, esto va a quedar congelado, similar a lo que pasó en Corea también, ¿cierto? Entonces, bueno, esto es lo que les quería compartir esta noche. Me pareció interesante hacer este comparativo de semejanzas y diferencias y un poco la tendencia de la guerra, cómo están las cosas en este momento. Ambos bandos cometieron errores y ambos bandos han tratado de hacer cambios a su favor. Pero en este momento es innegable que la marea de la guerra favorece, el tiempo favorece a Rusia y no a Occidente. Entonces es lo más probable que veamos una intensificación de las negociaciones y probablemente algún tipo de congelación o tregua a partir de enero, febrero, marzo. ¿Listo? Muy bien. Entonces de esta manera, vamos a hacer las conclusiones de nuestro video para ya despedirnos. Muy bien, mis queridos amigos, mis queridos patriotas, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. Existen semejanzas y diferencias entre la Segunda Guerra Mundial y la guerra en Ucrania, preludio de la Tercera Guerra Mundial. Los actores son similares, los escenarios de guerra son similares, pero ha habido un cambio de roles, un cambio de posiciones y un cambio de tendencias. En la Segunda Guerra Mundial los aliados tuvieron la ventaja en recursos, en demografía, en energía, en armas, en industria, tenían todas las de ganar. Alemania tenía esa guerra perdida desde entrada. Hoy en día las tornas se voltearon.
Hoy en día hay una guerra entre un bloque oriental, China, Rusia y aliados, versus el occidental, Estados Unidos, Europa y aliados. Y en esta guerra a muerte es tan a muerte esta guerra, tan existencial, que ya no hay neutrales en Europa. Se acabaron los neutrales. Suiza, Suecia se acabaron. Y esta guerra entre bloques, obviamente, es una guerra existencial entre estos dos bloques. Pero el bloque oriental en este momento es el que tiene la ventaja en industria, en recursos, en poder militar. Y la cantidad de armamento que está poniendo en el escenario de guerra, no solo en el escenario ucraniano, en otras guerras periféricas que he mencionado, es abrumadora. Es justamente el apoyo de China a Rusia el que impide que Estados Unidos descaradamente entre en la guerra. A diferencia de las guerras mundiales anteriores, donde Estados Unidos entró sin miedo al éxito e impuso sus recursos, esta vez Estados Unidos no tiene la de ganar, tiene un gigante al otro lado que lo puede compensar, que es China. Así que por eso podemos concluir que el valioso tiempo, y los recursos y la industria corren a favor de Rusia en esta guerra. Como decía Stalin, la guerra se gana en las fábricas y vaya que la está ganando Rusia en este momento. ¿Cuál es la reflexión para Latinoamérica? En Latinoamérica nos han vendido el cuentazo de la guerra, digamos, de Rusia y Estados Unidos, que es una guerra entre izquierdas y derechas, que es una guerra entre progresistas y conservadores, que es una guerra entre soberanistas y globalistas, puras tonterías que nos venden estos propagandistas que pululan en redes sociales y solo lo hacen para vender sus libros, cobrar por sus columnas y vivir de la guerra, enfrentándonos entre latinoamericanos, una guerra de tontos. Dejemos de ser tontos útiles. ¿Qué nos proponen estos propagandistas? Los propagandistas pro Rusia nos proponen que el modelo a seguir es Venezuela, que deberíamos ser como Venezuela, soberana, rebelde, nacionalista, supuestamente, pero en la realidad es totalmente entregada a Rusia y sus intereses. ¿Y qué nos proponen los anglófilos, los seguidores de Trump? Ser como la Argentina de Milei, totalmente entregada a los intereses angloamericanos. Ambos, Milei y Maduro, son un par de payasos, títeres de intereses extranjeros. Y yo no quiero ver a mi Latinoamérica así, entregada, humillada. Existe el camino de la real soberanía, pero eso requiere dos cosas principales. La unidad para ser fuertes, porque solo unidos vamos a ser fuertes. Dejemos de pensar que podemos hacerlo separados. Ni siquiera Brasil ha podido hacerlo solo. Miren, imagínense, nos necesitamos todos nosotros. Entonces la unidad es fundamental. Y lo segundo, tener una industria militar propia. ¿Quién nos da el ejemplo? ¿Quién nos demuestra que esto es posible? India, Turquía, Arabia, Irán. Por eso esos países no han sido intervenidos, porque son fuertes militarmente. En Latinoamérica no fabricamos ni nuestras pistolas. Entonces, ¿de qué soberanía podemos hablar? Somos intervenibles, invadibles en cualquier momento, lamentablemente. Entonces, esto es importante reflexionarlo. Basta ya de hacerle caso a estos locos de izquierda a derecha que nos venden sus ideologías. Latinoamérica necesita más ciencia y menos tecnología, más pragmatismo y menos ideología. ¿Ok? La ideología es el cáncer, el opio de nuestra juventud. Entonces, bueno, si tú comulgas con nuestra propuesta de centro, de tercera vía, pragmática, a imagen del sudeste asiático que está creciendo en paz, te invito ahora y te pongo la tarea. ¿Tú eres un patriota? ¿Te consideras un patriota? ¿Amas a nuestra Latinoamérica? Si la respuesta es sí, entonces comparte este video con por lo menos 10 personas de tu entorno para que este video rompa la censura de redes y llegue a más gente. Esa es tu tarea, no me vas a fallar, espero que no. ¿Ok? Además, déjame un comentario abajo, dime de qué ciudad me ves, esto a mí me motiva mucho porque yo no hago esto por interés, yo no vivo de esto, no hago columnas, no hago libros, no vendo cursos de política, yo vivo mi trabajo. Y esto lo hago con cariño, por vocación, por amor a Latinoamérica. A mí me motiva que me pongas de qué ciudad me estás saludando, eso es muy, muy motivador. ¿Ok? Además, deja tu poderoso like
Y bueno, nada, nos vemos en el siguiente video. Te mando un gran abrazo, hermanos. Y recuerda, nuestra amada Latinoamérica necesita hoy más que nunca, unidad, pragmatismo y patriotismo para ser grandes. Hasta la próxima.